Y precisamente este 11 de octubre se cumple el primer año de la declaratoria del Día Nacional de la Niña, esto que fue aprobado justamente hace un año por la Asamblea Nacional. Este día de hoy se realizó una jornada de evaluación precisamente de los avances del cumplimiento de lo que se trazó precisamente en el marco de esta declaratoria. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Diego Vintimilla, él es asambleísta y miembro del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenido a la Televisión Legislativa, asambleísta. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. ¿Con qué propósito, un poco yéndonos un año atrás, se aprobó esta declaratoria? Bueno, efectivamente creo que el reconocimiento de los derechos de la niña y un Día de la Niña sí nos lleva a una reflexión profunda sobre cuáles son los problemas que aquejan a las mujeres y a las niñas en particular y cómo el Estado tiene que responder frente en relación a lo que son políticas públicas y en nuestro caso específico como Asamblea Nacional, cuáles son las leyes que debemos generar para atender a un grupo que ha sido históricamente vulnerado. Si ya ser mujer en el Ecuador ha sido una odisea, y usted lo sabrá con mayor experiencia que yo, por el tema de la discriminación, el machismo, el patriarcado que durante muchos años ha sometido a las mujeres, ser niña es mucho más difícil porque además son las personas más frágiles del sistema social. Y en esa perspectiva, declarar un día, el 11 de octubre, como Día de la Niña, nos ha puesto a nosotros no en el hecho de festejar, de decir, qué lindo que hayan niñas, sino es el tema de cómo el Estado está respondiendo. Las niñas nos decían el año pasado, aquí no queremos que nos celebren, queremos que nos den acciones concretas y efectivas para nuestra vida. Se pensaría que en la actualidad no se dan hechos de discriminación precisamente por los avances, por los esfuerzos que se han realizado. Sin embargo, hay situaciones que persisten. Sí, efectivamente. Yo creo que reconociendo el trabajo de la Revolución Ciudadana, que ha sido sumamente fuerte en reconocer a los niños en generar políticas públicas para que niñas y adolescentes no sufran lo que es violencia sexual y todo, hay todavía un camino muy largo que recorrer. El machismo es una de las mayores dificultades que tenemos nosotros para hablar de una sociedad democrática, porque hemos planteado siempre, las mujeres han estado rezagadas no solamente de la participación política, bueno, fuera que sea solo la participación política, está en todo. Las mujeres son las que menos acceso a la educación han tenido, las que más violencia intrafamiliar han sufrido y por lo tanto, en estos 7 años, si bien reconocemos todos los avances que se han hecho, no podemos sentirnos contentos todavía porque, por poner un ejemplo muy puntual, la migración riesgosa, las niñas que se aventuran, ¿no es cierto?, por varias decisiones, incluso decisiones legítimas como reintegrarse con su familia, la reunificación familiar, precisamente. Por supuesto, reunificar a su familia, tienen que atravesar miles de kilómetros sufriendo violaciones permanentes a sus derechos, del hecho de tener que ocultarse en camiones, del hecho de sufrir violencia sexual, el hecho de verse forzadas a salir de la escuela, son cosas que nos laceran la conciencia y por eso el Día de la Niña no es un tema de perder la alegría. Sin duda estamos muy contentos de que sea el primer año que lo festejamos, pero también nos pone compromisos fuertes y acciones concretas. Decíamos que hoy, a propósito de esta conmemoración, se inauguraron estas jornadas de evaluación. En materia legislativa, ¿cuánto se ha avanzado en este año, por ejemplo? Hay varios elementos importantes. Yo creo que uno de los centrales del medular, por decirlo de alguna manera, en el reconocimiento de las niñas es este proyecto de ley que estamos tramitándolo justamente estos días, que es el Código Civil. Las reformas del Código Civil. Las reformas del Código Civil, porque cuando hablamos de que las niñas sufren violencia sexual, que el trabajo no remunerado en el hogar ha sido generalmente destinado a ellas, y decimos, estamos prohibiendo ahora que las niñas se puedan casar, puedan contraer matrimonio, sino hasta los 18 años. Estamos hablando de 6 años de los cuales el desarrollo psicosocial de ese sujeto, de ese ser humano, de esa niña, está garantizado de manera mucho más efectiva que en otras ocasiones. De ahí también deberíamos señalar la Ley de Consejos Nacionales de la Igualdad, el Consejo Intergeneracional. Debe trazarse planes y metas sumamente concretas sobre el tema de cubriendo lo que es niñez, adolescencia, juventud. También cuáles son los vectores respecto a niñas, cómo vamos a atender. Es importante entender que aquí no estamos nosotros queriendo diversificar o dividir clasificadamente a cada uno de los grupos sociales por un tema de anhelo individual o de novelería, sino es justamente porque identificando a quiénes son los sujetos de derechos, identificando cuáles son sus reivindicaciones específicas, podemos ser también efectivos al momento de dar soluciones. Tenemos también, por ejemplo, el Código Penal con la tipificación, entre otros elementos, del femicidio. Por supuesto, yo creo que en eso
Las mujeres han ganado mucho en el Ecuador con la tipificación del femicidio. No digo que se ha ganado todo, no quiero jamás generalizar y decir que está hecho todo, pero con la tipificación del femicidio estamos nosotros identificando un delito que se comete no contra un ser humano cualquiera, se comete por el hecho de ser mujer. Es un delito que históricamente ha estado normalizado, naturalizado, y eso podemos ver nosotros incluso en los titulares, ¿no? La mató por celos. Eso no, los celos no justifican un asesinato. No por ser mujer tengo que sufrir mucha más discriminación, más allá de las discriminaciones socioeconómicas de clase que en el Ecuador siguen persistiendo, pero que las mujeres han tenido que aguantar más. En materia de educación, yo creo que en educación hay ya un avance importante sobre el tema de la ley de educación intercultural bilingüe, la ley de educación superior. Hay más, lo que se está haciendo es identificar otros sujetos o otros colectivos sociales. Ahí me refiero a niñez, adolescencia, juventud, en esta etapa del reconocimiento de su derecho a la educación. Y ahí creo que no podemos nosotros decir esto es para mujeres, esto es para hombres. Ahí tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de la interculturalidad. Muchas más mujeres están entrando a la universidad, y muchas más mujeres indígenas, muchas más montubias, muchas más afroecuatorianas. Y esto no es un tema que lo digamos así porque es una percepción, sino más bien con cifras específicas que la CENESID ha presentado durante este año. Ya cada vez el sistema nacional va incorporando de mejor manera. Y ahí tenemos que reconocer, la ley de educación superior ha permitido que desde el 2010 que fue aprobada, la tasa de inscritas, de mujeres inscritas, supere ya a los hombres. También hay una feminización de la educación superior que nos refleja un problema también. Y es que los hombres están a veces, los jóvenes, están a veces siendo excluidos del sistema educativo, no por su anhelo, sino porque incluso ahí el machismo le dice, no, usted si va a tener un hijo, usted tiene que trabajar, usted tiene que sostener a su familia. Y ahí abrimos un abanico de posibilidades mucho más grandes, que son los anhelos, las aspiraciones que queremos nosotros descubriendo en este transcurso de revolución ciudadana, para que un joven pueda estudiar, independientemente tenga hijos o no, que su derecho a estudiar no sea coartado. Para finalizar, asambleísta, ¿cuáles serían algunos de los aspectos que podríamos citar todavía como materia pendiente? Bueno, yo creo que en eso se viene, por ejemplo, la ley de protección del sistema de protección de derechos, que es a raíz de la aprobación de la Ley de Consejos Nacionales de la Igualdad, Ley de Defensoría del Pueblo. Tenemos una tarea muy pendiente en lo que es la representación política de las mujeres. Que se ha avanzado mucho, pero todavía hay que trabajar en aquello. Esta Asamblea Nacional es la muestra fehaciente de que las mujeres no solamente venían haciendo política, sino que pueden dirigir al país. Y tenemos el Código de la Democracia, en la cual esperamos que, ya no en las listas pluripersonales, porque ahí es fácil intercalar mujer-hombre, sino en las listas unipersonales, como los partidos en general van a establecerse metas de participación y de incorporación de la mujer. Y no decimos esto como una concesión, sino como un derecho. Y ahí la Asamblea Nacional se viene, por ejemplo, el Código de Salud. Tenemos que transversalizar, de generar líneas claras de actuación respecto a lo que es la atención de maternidad, la salud sexual y reproductiva, el derecho a la decisión, la soberanía de los cuerpos, una serie de elementos que, bueno, en el debate tendrán que ir surgiendo. Y ahí, como siempre en esta Asamblea, hemos procurado llegar a acuerdos, a pactos sociales entre la bancada de Alianza País, entre la Asamblea Nacional en su colectivo total, y sobre todo el pacto importante que es el ciudadano, de ir avanzando poquito a poquito, pero saber que no estamos yendo para atrás, que era lo que pasaba antes en el país, ¿no? Que los derechos, si bien estaban reconocidos, no había plata para financiarlos o no había voluntad política para ejercerlos. Y estaremos, bueno, en todo caso pendientes del trabajo que se siga en torno a este tema. Gracias. La presencia del asambleísta Diego Vintimilla, miembro del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Tiempo de una nueva pausa, amigos, no se vayan, enseguida continúa la información.